¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? En la parte anterior vimos cómo Jinwoo inició su batalla contra los tres monarcas, acabó con la monarca de las plagas y ante el monarca de la escarcha y el de las bestias fue atravesado cayendo a la oscuridad. Veremos qué sucede con el sistema, el monarca de las sombras y el verdadero poder de Sun Jinwoo. En esta segunda y parte final del arco llamado Guerra de los Monarcas lo vamos a saber, y este es el resumen. Los ojos de Sun Jinwoo se abrieron de golpe, su cuerpo estaba tenso, empapado en sudor, no entendía lo que acababa de pasar, instintivamente llevó la mano al pecho, donde juraba haber sentido un puñal helado atravesándole el corazón, pero no había herida ni sangre, respiraba con dificultad, tratando de ordenar sus pensamientos. Estaba en un hospital, no lo creía, hace nada estaba luchando por su vida contra los monarcas, ahora todo parecía irreal, como si esa batalla hubiera sido solo una pesadilla. La mente le daba vueltas intentando entender qué había ocurrido, recordaba con claridad el momento en que la daga de hielo le atravesó el pecho, el frío lo había invadido por completo, pero ahí estaba, vivo, entero, la confusión lo carcomía mientras se sentaba lentamente, la cabeza hecha un caos. En ese momento dos hombres entraron en la habitación, era Gu Jim-chul. Jinwoo se sorprendió tanto al verlo que lo llamó presidente, le preguntó qué había sucedido. Sorprendido, Jim-chul afirmó que debía decirle tres cosas. Aclaró que él no era el presidente, sino solo un inspector, y empezó a hacerle preguntas sobre unas estatuas que se movían y cómo sabía quién era él. Jinwoo se quedó en blanco. ¿Estatuas móviles? Conocía bien ese término, pero no esperaba oírlo ahí. Jim-chul explicó que el equipo de vigilancia y el gremio del Tigre Blanco habían llegado tras recibir un reporte, pero Jinwoo apenas lo escuchaba. Su mente viajaba por todos los recuerdos. Esa habitación de hospital no solo era familiar, había pasado 2 semanas ahí, recuperándose tras sobrevivir al calabozo doble. Todo coincidía, la habitación, la cama, la sensación de déjà vu era inquietante. Jim-chul comentó que Jinwoo se veía distinto a la foto que tenía de él, otro detalle más que lo hacía sentir fuera de lugar. Era como si la línea del tiempo hubiera cambiado y él estuviera atrapado entre dos realidades, el presente y una sombra del pasado. Jinwoo trató de calmar su mente, el combate, los monarcas, su misteriosa supervivencia, todo era demasiado. Se disculpó, necesitaba estar solo para poder ordenar ese torbellino de emociones y recuerdos. Cuando Jim-chul se fue, Jinwoo se quedó solo, abrumado por la certeza de que algo imposible acababa de ocurrir. Ignoró las notificaciones parpadeando en su visión y fue directo a revisar sus estadísticas. Todo estaba igual, su rostro, sus niveles, incluso la ira de Kamish seguían ahí. No había perdido nada, de alguna manera había regresado en el tiempo y conservaba todos sus poderes y equipos. Su mente no paraba porque había vuelto al pasado, no sentía alegría por esa segunda oportunidad, todo era demasiado extraño para celebrarlo. Justo cuando intentaba procesarlo, su hermana menor, Gina, irrumpió en la habitación. Estaba preocupada y confundida al verlo, no lo reconocía al instante. Para ella, su cuerpo parecía haber cambiado de un día para otro, más alto, más musculoso. Jinwoo comprendió que en esta línea temporal todavía no había pasado por esa transformación gradual. Gina dudaba si realmente era su hermano. Él intentó tranquilizarla, dijo que estaba bien, pero que debía ir a la asociación de cazadores. Su intención era renunciar. Gina se quedó helada, no esperaba oír eso, pero Jinwoo estaba decidido. Sabía que su hermana había salido del colegio para ir a verlo, así que le pidió que regresara a clases. También le habló a Hwan Sung-ji, su amiga, que estaba en silencio en el fondo de la habitación. Le dijo que no dejara los estudios por querer ser cazadora. Sung-ji se quedó sin palabras, como sabía su nombre, nunca se habían visto antes. Jinwoo pensaba que aunque había perdido a su soldado sombra, estaba seguro de que podría reconstruir su ejército, pero la duda principal seguía presente, cómo y por qué había retrocedido en el tiempo, nada tenía sentido. Estaba de vuelta en el pasado, pero todo se sentía mal. Cuando llegó a la asociación de cazadores, caminó en silencio, ignorando las miradas de los empleados. Ellos comentaban lo común que se veía, como un tipo cualquiera, hasta desaliñado. Uno recordó que hacía 2 años no veían a alguien como Chae Ha-in. Les costaba creer que alguien tan ordinario pudiera ser un cazador de rango S. Además, el aparato que usaban para medir el poder mágico no había sido capaz de leer el nivel de Jinwoo. Estaban impactados, pero a él no le importaban sus comentarios. Ya sabía lo que pensaban y no estaba ahí para probar nada. Con calma dijo que quería ver al presidente antes de que intentaran medir su poder. Eso sorprendió al empleado, ya que no era común hacer ese tipo de peticiones. Dudando le ofreció acompañarlo, pero Jinwoo ya sabía dónde estaba la oficina. Mientras caminaba por los pasillos familiares rumbo a la oficina del presidente, el empleado se quedó confundido
sorprendido. ¿Cómo era posible que alguien externo conociera tan bien el lugar? Cuando entró al ascensor, se encontró con un rostro conocido, Kang Tang-sing, del equipo de vigilancia. Kang no dijo nada, pero su mente ya planeaba qué historia tendría que inventar esta vez. No era la primera vez que mentía a la asociación, y si el inspector Wu Jim-chul descubría algo, estarían serios problemas. Entonces Jin-woo habló, tomándolo totalmente desprevenido. Le dijo que él no figuraba en la lista de cazadores de alto rango de la asociación. Eso significaba que Kang nunca había reportado su habilidad de sigilio. Esa afirmación lo dejó congelado. Le dijo que tarde o temprano alguien le pediría que ajusticiara por su hija, y le advirtió que si alguna vez lastimaba a cualquier cazador inocente, él mismo lo mataría. El peso de esas palabras heló a Kang. Su cuerpo se endureció y buscó el cuchillo en su cintura, aunque ya no estaba. Jin-woo, tranquilo, lanzó una advertencia más. Solo tenía una oportunidad para evitar su furia mientras él salía del ascensor, dejando a Kang paralizado, con la mente dando vueltas. ¿Quién era ese tipo? ¿Cómo sabía cosas que no debía? Sun Jin-woo entró en el despacho del presidente al fondo del pasillo, sin decir nada. Al cruzar la puerta notó algo. Esta versión de Go Gun-hee lo recibía como si fuera la primera vez. Jin-woo lo saludó formalmente, aunque por dentro le resultaba raro. No veía al presidente en años, pero ahí estaban, inaugurando una nueva realidad. Gun-hee lo recibió con una risa ligera y dijo que venía directo tras sus resultados del examen, por lo que debía saber a qué venía. Sería directo, dispuesto a hablar de temas pesados, pero Jin-woo tenía la cabeza en otro lado. De pronto en su vista apareció una notificación. ¿Quieres reiniciar el mundo? La pantalla le ofrecía dos opciones, aceptar o rechazar, pero él la ignoró por ahora. Estaba concentrado en la charla real. Go Gun-hee fue al grano, pero antes de que pudiera terminar, Jin-woo lo interrumpió. Tenía una propuesta. Quería que la asociación cambiara su reglamento para contar con las criaturas invocadas como parte del equipo de incursión. Eso le daría mayor libertad para lo que planeaba. Gun-hee quedó sorprendido y lo calificó de ridículo. Recordó cuántas veces habían fallado en conquistar la isla Jeju llena de monstruos hormiga. Un solo hombre era imposible, pero Jin-woo lo había previsto. No respondió con más palabras, soltó un instante el poder mágico completo. Esa energía llenó el cuarto, una presencia abrumadora reconocible por los de fuerza extrema. Go Gun-hee, reputado entre los más poderosos, quedó pasmado. Era un nivel superior incluso al de un cazador nacional. Entonces Jin-woo dijo que eliminar a las hormigas Jeju era algo que solo él podía lograr, que no sería problema alguno. Luego procedió a recuperar su ejército sombra. No era un recuerdo, lo estaba viviendo otra vez. El ciclo repetitivo comenzó. Volvió al calabozo lleno de lagartos donde venció a Dong-sun y a su equipo. Apareció Kang Tang-sing, el tipo que intentó matarlo. Las notificaciones de reiniciar el mundo interrumpían su visión como recordatorios eternos. El ciclo avanzó. De nuevo cruzó la puerta roja. Ganó a Tang como soldado sombra. Pasó por la puerta del gremio de cazadores donde derrotó al chamán y sumó a Task a su ejército. Las notificaciones volvían a aparecer. Tenía que soportar esa repetición. Llegó al castillo demoníaco y consiguió el agua bendita de la vida, con la que despertó a su madre. Después otra vez el campo de Jeju, restos de monstruos hormiga por todas partes, y a sus pies estaba el cadáver del rey hormiga. Jin-woo no vaciló, levantó la mano y mandó a los muertos a resucitar. Soldados sombras salieron de los cadáveres, incluido Beru, el antiguo rey de su especie, pero las notificaciones no cesaron, preguntándole si quería reiniciar el mundo de nuevo. Esta vez tuvo suficiente. Vivir los mismos eventos no llenarían el vacío en su interior. Tenía que acabar el ciclo. Sus pensamientos volaban. Sabía que todo era una ilusión, un bucle impuesto por una fuerza externa. No era real, y él estaba decidido a descubrir quién estaba detrás. La oscuridad empezó a rodearlo. Su presencia creció. El dominio del monarca brotó desde sus pies, consumiendo todo. Beru, los demás soldados sombra, los cadáveres, la tierra, el mar e incluso el cielo. El mundo se volvió sombra pura. En el corazón de esa oscuridad impenetrable apareció una figura, su silueta afilada como una espada, cubierta con una armadura espectacular que Jin-woo preguntó si era el rey de los muertos. Una voz grave y resonante vibró en el vacío, tornando el aire más denso. Aquella figura le ofreció una propuesta seductora: quedarse en ese mundo para siempre, viviendo un sueño sin fin. Pero los instintos de Jin-woo escucharon
escucharon su engaño, era una mentira. Con claridad confrontó al ente. ¿Me estás diciendo que acepte esta realidad fabricada? La respuesta llegó con calma escalofriante. Yo no soy responsable de esta ilusión, tú lo eres. El corazón de Jinwoo se detuvo. ¿Cómo podía ser aquello posible? La figura avanzó, explicando que ese mundo nació de sus deseos más íntimos, su necesidad de recuperar el pasado, combinado con el poder de aquel ser. Era su territorio, un reino de muerte, un descanso eterno sin escapatoria. Jinwoo, que había bailado al filo entre la vida y la muerte muchas veces, sabía que la muerte lo había estado observando esperándolo. No se trataba de un simple espectador, era parte de Jinwoo, la reencarnación de todo aquello contra lo que había luchado, pero también el reflejo de sus propias batallas. La figura se detuvo y su voz resonó en un tono grave y profundo. Soy la muerte misma, el descanso eterno, el terror sin fin y la sombra de tu alma. Soy tú. En ese reino oscuro le explicaron a Jinwoo que podía hacer todo lo que deseara. El poder de aquella figura era su propio poder. Con solo una mirada, la figura transformó un árbol colosal en una flor frágil y delicada, demostrando el potencial ilimitado que existía dentro de aquel espacio. Creación, destrucción, manipulación, esa era la autoridad que Jinwoo ahora poseía. La figura afirmó que el poder de Jinwoo manejaba era idéntico al suyo, convirtiéndolos en espíritus afines dentro de ese juego interminable entre la vida y la muerte. Había estado observando a Jinwoo durante lo que parecía una eternidad, esperando ese momento, aguardando su encuentro inevitable. Finalmente la figura se reveló, el monarca de las sombras, el rey de la muerte, aquel que comandaba los abismos más profundos del vacío. Jinwoo, aún aturdido por las revelaciones, exigió saber por qué lo habían elegido, pero el monarca de las sombras no respondió con palabras. En lugar de eso, decidió mostrárselo. El mundo a su alrededor se distorsionó violentamente. La realidad se dobló y retorció mientras nuevas imágenes destellaban ante sus ojos. La voz del monarca de las sombras llenó el vacío una vez más, prometiéndole mostrarle todo, su comienzo, su final y la verdad detrás de su propia existencia. Un grito colectivo resonó en el aire. El monarca de las bestias miró el cuerpo inerte de Jinwoo y concluyó con certeza que estaba muerto. A lo lejos, Thomas Andrés sintió que algo andaba mal, percibió que la presencia de Jinwoo se desvanecía y la confusión se filtró en su voz mientras cuestionaba qué acababa de ocurrir. Cerca de él, Lennart luchó por encontrar las palabras para explicarlo, pero conocía la verdad. Era inconcebible, pero había sucedido. Jinwoo, su última esperanza, había caído. Baek expresó la misma incredulidad. Sin Jinwoo no quedaba nadie capaz de enfrentarse al poder abrumador de las bestias mágicas. En lo alto de una torre, Lin Tang-yu maldijo su decisión de no actuar antes. Pensó que quizás aún podría contraatacar, tal vez incluso detener la catástrofe inminente con un bombardeo final. Pero mientras reunía a todos para preparar un ataque contra los monarcas, sabía que era una apuesta desesperada. Los cazadores más fuertes del mundo ya habían caído y ahora la victoria parecía imposible. Fue entonces cuando algo cambió. Los dos monarcas que avanzaban con confianza se detuvieron de golpe. Sus ojos se abrieron por el asombro cuando un latido imposible comenzó a resonar desde el pecho de Jinwoo. El corazón que había atravesado momentos antes volvía a latir. Confusión y pánico cruzaron sus rostros al darse cuenta de lo que eso significaba. El monarca de las bestias y el monarca de la escarcha intercambiaron miradas intentando comprender la situación. Habían asumido que matar el cuerpo de Jinwoo destruiría al monarca de las sombras dentro de él, tal como la muerte reclamaría a cualquier otro. Pero el monarca de las sombras no estaba sujeto a las mismas reglas. El verdadero monarca de las sombras estaba a punto de emerger a través de la resurrección de Jinwoo y no podían permitirlo. Con intención mortal se lanzaron hacia él, intentando derribarlo antes de que se alzara de nuevo, pero antes de que sus ataques conectaran, el monarca de las bestias recibió un golpe brutal en el rostro. La fuerza lo hizo tambalearse. Aturdido e incapaz de entender lo ocurrido, apenas registró la figura que saltó al aire, golpeándolo de nuevo con un poder abrumador. El impacto envió al monarca de las bestias estrellándose contra el suelo, en una onda de destrucción. El ataque, ahora completamente visible, no era otro que el de Sung Il-hwan, el padre de Jinwoo. Vestido con una túnica dorada y resplandeciente, se interpuso entre los monarcas y su hijo. Su presencia, irradiando fuerza y determinación, declaró que a partir de ese momento nadie volvería a tocar a Jinwoo. En el principio de otro mundo solo existían la luz y la oscuridad. El ser absoluto, en su poder infinito, dividió la luz para crear los emisarios de Dios y partió la oscuridad para dar vida a los 8 monarcas. A estas dos fuerzas opuestas se le asignaron propósitos distintos. Los monarcas debían destruir el mundo, mientras que los emisarios tenían la misión de
protegerlo. Así comenzó una guerra interminable, donde ambos bandos chocaban una y otra vez, aniquilando ejércitos enteros de un solo golpe. El fragmento más brillante de luz, un emisario de poder y resplandor incomparables, se cansó del derramamiento de sangre constante. Agotado por el ciclo incesante de batallas, este fragmento se acercó al ser absoluto en busca de respuestas. La desesperación y la frustración lo embargaron mientras cuestionaba a su creador, preguntando por qué el ser absoluto, su gobernante todopoderoso, no intervenía en el conflicto. El fragmento suplicó ayuda, rogando que les concediera la fuerza para derrotar a los monarcas de una vez por todas. Incluso ofreció llevar las cabezas de sus enemigos como tributo, una ofrenda final para terminar la guerra en nombre del ser absoluto. Sin embargo, no hubo respuesta. El ser absoluto permaneció en silencio. En ese instante, el fragmento más brillante comprendió una verdad aterradora. La guerra entre los emisarios y los monarcas no era más que entretenimiento para el ser absoluto, el creador al que habían adorado, por el que habían luchado y derramado sangre sin medida. No se preocupaba por el fin de la guerra. El conflicto eterno era un espectáculo y su sufrimiento no tenía importancia para su gobernante. Aún así, los emisarios habían seguido adorando al ser absoluto. Lo habían alabado con gritos de guerra y le habían jurado lealtad inquebrantable, derramando su sangre en su devoción. Durante eras obedecieron las leyes del ser absoluto, creyendo que la desobediencia les costaría la vida, pero incluso en la obediencia la muerte los esperaba. No importaba cuán estrictamente siguieran las reglas o cuán ferozmente pelearan, solo había una certeza: la muerte. El fragmento más brillante, ahora consciente de lo inútil de su lucha, vio la naturaleza eterna de la guerra. Mientras el ser absoluto existiera, el ciclo de destrucción y protección nunca terminaría. La guerra continuaría para siempre. Entonces los emisarios tomaron una decisión fatídica, desenvainaron sus espadas y se volvieron contra su creador. Así comenzó la rebelión, un levantamiento nacido no del odio hacia los monarcas, sino del deseo de acabar con una guerra que había perdido todo sentido. El monarca de las sombras se detuvo frente a Jingu, señalando una figura al frente, un fragmento de luz con 6 alas. Ese era yo, dijo, refiriéndose a un pasado distante. Él había sido el único emisario de Dios en resistirse a la rebelión de sus compañeros. A pesar de sus esfuerzos, su pequeño ejército de soldados no había sido rival para las fuerzas unidas de los demás emisarios. Fueron derrotados y él creyó que ese sería su fin, pero cuando volvió a abrir los ojos en las profundidades de la oscuridad, comprendió algo: había un poder oculto dentro de él, colocado allí por el ser absoluto. Este poder siniestro era un mecanismo de emergencia, una fuerza destinada a ser liberada si todo salía mal. En el abismo oscuro, el rey de los muertos despertó a esta nueva fuerza. Sus alas, quemadas en batalla, fueron arrancadas. Surjan. Una vez completada su transformación, invocó el poder de la muerte. Bajo su mando, las almas perdidas en el abismo despertaron. El monarca de las sombras regresó al mundo, no solo, sino con una legión de soldados nacidos de los muertos y forjados a partir de la misma oscuridad que ahora gobernaba. Ese fue el nacimiento del monarca de las sombras, otro emisario de Dios, ahora convertido en el rey de los muertos, dueño de un poder que superaba con creces la luz a la que una vez sirvió. Tras despertar su nuevo poder y reunir su ejército de muertos, los condujo al campo de batalla, pero al regresar, todo había cambiado. Los últimos fragmentos de luz brillante se habían alzado contra el ser absoluto, asesinando a su creador. Se autoproclamaron los nuevos dioses y asumieron el título de gobernantes. Estos gobernantes, en su recién adquirida autoridad, utilizaron diversos artefactos que contenían el poder del ser absoluto para cazar a los monarcas, sus enemigos. Uno de los primeros en caer fue Legia, el rey de los gigantes, capturado por los gobernantes. Este hecho rompió el equilibrio de poder entre monarcas y gobernantes, y la situación se volvió desesperada para los primeros. Conscientes de la gravedad de su posición, los monarcas no tuvieron más remedio que buscar una alianza con él. En ese momento crítico, él tendió la mano y juntos unieron sus fuerzas para combatir a su enemigo común, los gobernantes. A partir de ese entonces, el monarca de las sombras ya no luchó como un fragmento de luz brillante, ni como un emisario de Dios. Abrazó su nueva identidad como el monarca de las sombras, liderando a su ejército de muertos en una guerra larga y brutal. El tiempo jugaba a su favor. Con cada batalla, más cadáveres y almas quedaban atrás, engrosando su ejército en constante crecimiento. A medida que la guerra entre
entre monarcas y gobernantes se intensificaba, el monarca de las sombras selló una alianza con el brazo de la destrucción, liderado por el formidable rey de los dragones. Juntos, sus fuerzas combinadas se convirtieron en una presencia aterradora en el campo de batalla. Su poder creció tanto que no solo los gobernantes, sino incluso sus propios aliados, el monarca de las llamas blancas y el monarca de las bestias, comenzaron a inquietarse, pues su fuerza ahora rivalizaba con el poder destructivo del ejército del rey de los dragones. Al acercarse al clímax de la guerra, empezaron a ver al monarca de las sombras como una amenaza potencial. En un acto de traición, el monarca de las llamas blancas, Baran, y el monarca de las bestias decidieron traicionarlo. Esta traición tuvo un resultado devastador. El formidable ejército de las sombras fue casi aniquilado. La fuerza que lo había hecho tan poderoso ahora le granjeaba la traición de aquellos con los que alguna vez luchó codo a codo. El monarca de las bestias, el rey de las bestias, abandona a sus propios soldados y huyó del campo de batalla, dejando el caos a su paso. Mientras tanto, Baran, el rey de los demonios y monarca de las llamas blancas, pagó el precio más alto por su traición. Tras esto, un cuarteto de ángeles de 6 alas descendió lentamente del cielo, rodeado por los gobernantes. El agotado monarca de las sombras no tenía fuerzas para manipular a su ejército de las sombras. Los gobernantes, seres de inmenso poder que podrían haberlo enviado de vuelta al vacío si así lo deseaban, hicieron algo inesperado. Se arrodillaron ante él. Su líder, situado al frente, le suplicó, llamándolo el más grande fragmento de luz, un título que reflejaba su antiguo poder como emisario de la luz. El líder habló con voz suave, pidiendo perdón y afirmando que ya no había razón para seguir luchando. El monarca de las sombras, aliado de estos gobernantes, quedó desconcertado por su súplica de paz. A pesar del poder que aún poseían, buscaban poner fin a la guerra. Este acto de humildad y respeto removió algo dentro de él. Recordó su tiempo en el frente de batalla, liderando el ejército de la luz brillante, un pasado lejano, pero las heridas de la traición seguían profundas. La ira brotó en su interior y sus siguientes palabras estuvieron cargadas de acusación. ¿Cómo pueden hablar de paz cuando hirieron a nuestro maestro, el ser absoluto, con sus espadas y lanzas? Para él la traición era imperdonable. El gobernante, aún arrodillado, reconoció en voz baja que el ser absoluto también había sido su maestro. Esta admisión avivó aún más la ira del monarca de las sombras, quien lo agarró por el rostro. Para él, su traición era ahora un pecado aún mayor. Había traicionado a aquel a quien todos debían servir, al maestro que debían proteger. A pesar de la furia que emanaba del monarca de las sombras, los gobernantes mantuvieron la compostura. Le rogaron que entendiera, solo deseaba terminar la guerra. Le recordaron que él, más que nadie, sabía lo que significaba alzar las armas contra su propio maestro. Esas palabras resonaron en el monarca, pero la ira aún hervía bajo la superficie. En un momento de frustración, su voz cargada de desesperación y desafío exigió: claven sus lanzas en mi corazón. Si este es el final que tanto anhelan, acaben de una vez y reclamen su victoria en esta guerra interminable. Sin embargo, el gobernante le suplicó que encontrara en su interior la fuerza para perdonarlos, para apaciguar su ira. La mirada del monarca de las sombras se desvió y por primera vez notó a sus soldados observándolo. Era el ejército de luz brillante, aquellos que lo habían seguido en las batallas y en sus momentos más oscuros. La preocupación en sus ojos era evidente mientras veía a su maestro luchar contra el peso de su pasado y el tormento del presente. Abrumado por todo, el monarca de las sombras sintió una impotencia aplastante. Por todo su poder no podía hallar una solución al dolor que lo consumía. La guerra, las traiciones, la pérdida de sus compañeros y de su maestro lo habían llevado al límite. La venganza había sido lo único que lo mantenía motivado, pero ahora, con los gobernantes suplicando por paz y sus soldados buscando su guía, se sentía perdido. El monarca de las sombras tomó la decisión de esconderse, impulsado por el deseo de venganza. Después de atrapar al monarca de las llamas blancas dentro de sí mismo, había planeado recuperar sus fuerzas antes de lanzar un ataque contra las tropas del monarca de las bestias. Durante su tiempo en la sombra, los monarcas debilitados y vulnerables fueron derrotados por los gobernantes. El equilibrio de poder había cambiado mientras él permanecía oculto, esperando el momento perfecto. Cuando el monarca de las sombras finalmente reapareció, encontró a los monarcas restantes intentando escapar hacia las grietas entre dimensiones, buscando refugio. Sin embargo, antes de que pudiera darse cualquier confrontación, el rey dragón intervino. Reconoció que necesitaban recuperar su fuerza y vio una oportunidad en aliarse con el monarca de las sombras. Al aceptarlo en sus filas, sabían que juntos podrían reagruparse y volverse más fuertes. Con su alianza consolidada, el monarca de las sombras y los demás monarcas emprendieron la búsqueda de un nuevo mundo donde pudieran reconstruir su ejército,
absoluto, lejos de los ojos de los gobernantes. Mientras viajaban a través de las dimensiones, Jinwoo vio visiones de incontables planetas y galaxias desfilando ante sus ojos, hasta que finalmente se detuvieron en uno, un planeta llamado Tierra. Jinwoo permaneció en silencio, sumergido en sus pensamientos. Imágenes de ciudades envueltas en llamas llenaron su mente, una visión horripilante que le resultaba inquietantemente familiar. Había visto esta escena antes, en el castillo del demonio. La pregunta lo abrumaba. ¿Es esto lo que sucederá en el futuro? No, esto no era un vistazo al futuro, sino un registro del pasado. La devastación que presenciaba ya había ocurrido hacía mucho tiempo. El monarca de las sombras explicó que la existencia misma de los monarcas estaba ligada a la destrucción, mientras que los gobernantes existían para mantener el mundo en ausencia del ser absoluto. Los monarcas habían actuado para traer destrucción al mundo, y los gobernantes, al percibir tardíamente sus movimientos, enviaron sus ejércitos. Sin embargo, para cuando actuaron ya era demasiado tarde. La destrucción ya se había consumado. Los gobernantes, furiosos por su fracaso al no prevenir el caos, especialmente sabiendo que el ejército de los monarcas había logrado aniquilar otro mundo, recurrieron a una poderosa herramienta que habían prohibido usar durante mucho tiempo: la copa de la reencarnación. Este artefacto divino, que contenía el poder del ser absoluto, era capaz de retroceder el tiempo 10 años. Desesperados por salvar el mundo, los gobernantes sacrificaron todo para revertir el daño, pero la Tierra, aún demasiado débil y carente de energía mágica, no estaba preparada para la escala de batalla que se avecinaba. Sin importar si los monarcas o los gobernantes ganaban la guerra, la destrucción que dejarían a su paso sería catastrófica. La Tierra no soportaría un choque de poderes tan masivo. Ante esta cruda realidad, los gobernantes tomaron una decisión drástica. No podían salvar a todos, así que se enfocaron en asegurar la supervivencia de algunos. Esos supervivientes serían los encargados de preservar el mundo de alguna forma. De pronto, Jinwoo comprendió la razón por la que se había creado los cazadores. El monarca de las sombras confirmó su revelación. Los gobernantes habían otorgado a los humanos la capacidad de luchar y sobrevivir en medio del caos. Los cazadores estaban destinados a ser la última línea de defensa de la humanidad, su oportunidad de resistir el inevitable choque entre monarcas y gobernantes. Jinwoo se sumó en sus pensamientos, reflexionando sobre la oscura realidad del mundo al que ahora pertenecía. La comprensión lo golpeó. En un mundo que había cambiado tan drásticamente, solo un pequeño grupo, los cazadores, podrían sobrevivir. Si la sociedad llegara a entender esta verdad brutal, podría funcionar con normalidad, sabiendo que todos los demás perecerían inevitablemente. Su mente se aceleró al considerar las consecuencias de tal conocimiento. El rey demonio que una vez se enfrentó no era más que un fragmento de los recuerdos dejados por el monarca de las sombras, una mera sombra de algo mucho más grande. Jinwoo llegó a una conclusión escalofriante. El mundo ya había enfrentado incontables aniquilaciones. El ciclo de destrucción y renacimiento se había repetido sin fin. El monarca de las sombras confirmó esta verdad. Aunque los seres superiores como los monarcas y los gobernantes no podían alterar directamente el flujo del tiempo, sí podían percibir los cambios causados por la copa de la reencarnación. Este artefacto místico permitía reiniciar el tiempo, lo que les daba a los seres superiores la oportunidad de corregir los eventos una y otra vez. Mientras los gobernantes intentaban rectificar el curso de los acontecimientos, los monarcas adaptaban sus planes una y otra vez, modificándolos hasta que finalmente el instrumento divino ya no pudo ser utilizado. Esta revelación dejó a Jinwoo aún más perturbado. La idea de que incluso los poderes que gobernaban la realidad tenían límites era abrumadora. El monarca de las sombras explicó que ningún poder era infinito, incluso la copa de la reencarnación, a pesar de su capacidad para reiniciar el tiempo, tenía sus restricciones, al igual que el ser absoluto, quien alguna vez tuvo el poder de crear mundos enteros, había sido derrocado por sus propias creaciones. Todo poder, sin importar cuán grande fuera, tenía un punto de quiebre. Jinwoo, aún lidiando con la magnitud de lo que había aprendido, cuestionó cómo las creaciones habían podido derrotar a su creador. El monarca de las sombras explicó que no era muy diferente a los humanos siendo destruidos por las máquinas que habían construido. Los monarcas también habían comenzado a idear sus propios planes, utilizando los métodos de los gobernantes. Así como los gobernantes habían otorgado su poder a los humanos, permitiéndoles luchar y matar bestias mágicas para fortalecer el mundo, los monarcas buscaban un enfoque similar. La diferencia era que los monarcas planeaban descender al mundo utilizando cuerpos humanos como vasijas, trayendo sus ejércitos mucho antes de lo que los gobernantes anticipaban. Los monarcas pretendían convertir la misma energía mágica que los gobernantes habían esparcido por el planeta en un arma. Planeaban transformar la Tierra en una trampa masiva, usando esa energía mágica
mágica contra los gobernantes. La Tierra, con su abundancia de magia, se convertiría en un campo de batalla en su guerra contra los gobernantes y la humanidad quedaría atrapada en medio de esta colosal lucha. Jinwoo comenzó a entender la profundidad del plan de los monarcas. Su objetivo era claro: devorar los ejércitos de los gobernantes de un solo golpe cuando acudieran en ayuda a la humanidad. El monarca de las sombras confirmó esto, explicando que para un soberano cruzar el mundo humano necesitaba un cuerpo anfitrión capaz de soportar su inmenso poder. Sin embargo, tanto el monarca de las sombras como el monarca de la destrucción poseían una fuerza demasiado abrumadora para que cualquier humano ordinario lo contuviera. Encontrar un huésped adecuado era un desafío imposible. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. En aquel entonces, el monarca de la transformación tenía bajo su mando a un mago altamente habilidoso, conocido como el Arquitecto. Este se acercó al monarca de las sombras con una propuesta: ayudaría a encontrar un anfitrión humano adecuado, pero a cambio exigía un cuerpo indestructible. Sin embargo, la naturaleza del poder del monarca de las sombras, centrado en la muerte, hace imposible que cualquier ser vivo sirviera como su recipiente. A pesar de esto, el Arquitecto utilizó un sistema que había diseñado para buscar a un humano capaz de resistir el poder del monarca de las sombras. La búsqueda no fue fácil. El Arquitecto escudriñó el mundo en busca de alguien con la capacidad de percibir magia, poseyendo una fuerza física prodigiosa y una resiliencia mental excepcional, pero encontrar a un humano que pudiera soportar la fuerza abrumadora de la muerte era una tarea ardua. Aún así, el Arquitecto eventualmente encontró a alguien que desafió todas las expectativas, alguien que siempre había sido débil, siempre al borde de la muerte, pero que logró evadirla una y otra vez. Jinwoo, a través de sus innumerables luchas, había reescrito las reglas del juego. El Arquitecto, aún reacio, no tuvo más remedio que reconocer a Jinwoo como candidato, aunque se opuso a su selección. Pero el monarca de las sombras había estado observando a Jinwoo durante mucho tiempo, admirando su resistencia y su negativa a sucumbir ante la muerte. En contra de la oposición del Arquitecto, el monarca de las sombras tomó su decisión. Jinwoo sería el elegido. El monarca de las sombras lo dejó claro: yo te elegí y lo diré una vez más. Yo soy el registro de tus luchas, la evidencia de tu resistencia y la recompensa de tu dolor. Jinwoo reflexionó sobre todo lo que había aprendido, dándose cuenta de que a pesar de superar las expectativas del Arquitecto, aún no había sido lo suficientemente fuerte como para manejar por completo el poder del monarca de las sombras. Este lo confirmó. El Arquitecto había diseñado el sistema para transformar a Jinwoo poco a poco, nivel por nivel, utilizando la atracción de los juegos y la progresión para construir su fuerza hasta igualar a la de los monarcas. Había sido un diseño astuto, usando el concepto de jugador para preparar gradualmente a Jinwoo para el poder inmenso que algún día heredaría. El sistema, aunque basado en el poder del monarca de las sombras, había sido cuidadosamente ajustado para asegurar que el cuerpo de Jinwoo pudiera soportar la tensión a medida que evolucionaba. Mientras Jinwoo procesaba toda esta información, otra pregunta surgió en su mente. Entendía por qué el sistema se parecía a un juego, pero por qué el monarca de las sombras había traicionado al Arquitecto. En el momento en que Jinwoo planteó esta pregunta, el monarca de las sombras vaciló por primera vez. Parecía perdido en sus pensamientos, como si la respuesta requiriera una consideración cuidadosa. Reflexionó sobre las decisiones que había enfrentado en el pasado, hablando de la disculpa de los gobernantes y la traición de los monarcas, admitiendo que había meditado durante mucho tiempo sobre con qué lado debía aliarse. Finalmente tomó una decisión que aceptó por completo, pero el tiempo que pasó observando a Jinwoo lo había llenado de una satisfacción inesperada, una dicha que no había anticipado. Quizás no quería perder a Jinwoo, o tal vez era algo más profundo. Se había convertido en Jinwoo y Jinwoo se había convertido en él. Su conexión era innegable. En ese punto ya no importaba quién controlaba el cuerpo, se habían fusionado en uno solo. El monarca de las sombras entonces le ofreció a Jinwoo una elección: podía quedarse en el dominio de la muerte, disfrutando de los sueños eternos que había creado para sí mismo, descansando lejos de las batallas y las luchas que habían definido su vida, o si elegía no descansar, podría regresar a la realidad, donde sus adversarios lo esperaban. La pelea continuaría. Mientras Jinwoo absorbía esta información, observó la destrucción causada por el Rey Dragón y su ejército. Viendo cómo arrasaban el mundo, su mente se centró en una sola pregunta: ¿por qué el monarca de las sombras, que una vez decidió no luchar, escapó a otro mundo con los monarcas en lugar de unirse a los gobernantes? La respuesta del monarca de las sombras fue simple: ese mundo no tenía un lugar para él, no era su hogar. Jinwoo tomó su decisión sin dudar. Su respuesta fue la misma que el monarca de las sombras: no se quedaría en el sueño eterno, no descansaría. El monarca
monarca de las sombras, percibiendo la decisión de Jinwoo, incluso antes de que hablara, esbozó una pequeña sonrisa. Por esto te elegí desde el principio. Y con eso los dos se encontraron al borde de su despedida final. El monarca de las sombras, preparado para su descanso eterno, sabía que Jinwoo, ahora inmortal como el nuevo monarca de las sombras, continuaría su legado. No habría más encuentros entre ellos. El monarca pareció satisfecho al aceptar esta finalidad. Después de tantas pruebas, por fin podía descansar. Explicó que el poder de Jinwoo estaba ahora completo, así como con su muerte simbólica había renacido por completo como el monarca de las sombras. El camino a seguir era claro. Jinwoo, ahora entendiendo plenamente su papel, asintió: sé lo que debo hacer. El monarca sonrió por última vez, en paz en sus momentos finales. Después de vagar durante tanto tiempo, había encontrado su lugar. Con serenidad dio un paso atrás, su mirada posándose en Jinwoo. Este, en respuesta, asintió, comprendiendo lo que debía hacer. Finalmente, Jinwoo pronunció la palabra que sellaría su transformación en el verdadero monarca de las sombras: Surjan. Una cascada de notificaciones apareció ante él. El sistema comenzó a desmoronarse. La primera notificación anunció que se había ingresado el código de eliminación para el sistema de desarrollo del juego, marcando el fin del sistema que había gobernado los poderes de Jinwoo durante tanto tiempo. Mientras el sistema se preparaba para su eliminación, reveló que todas las restricciones sobre el poder de Jinwoo habían sido levantadas. Los soldados de las sombras, a quienes los antiguos monarcas les habían otorgado liderazgo, recuperarían su fuerza total. El mariscal Aigris, uno de los soldados más leales de Jinwoo, recobraría su poder original. Beru, el una vez aterrador rey hormiga, vería sus habilidades aumentadas a un nivel aún mayor. El anterior monarca de las sombras, Ashborn, regresaría al vacío infinito, su tiempo finalmente terminando. El sistema, que alguna vez había sido una herramienta de control y crecimiento para Jinwoo, ahora le ofrecía su última elección: eliminarse permanentemente. Dos opciones parpadeaban ante Jinwoo: sí o no. Sin vacilar, Jinwoo tomó su decisión final. Dio su último comando al sistema. Una violenta ráfaga de viento arrasó el campo de batalla, acompañada por un destello cegador que empujó violentamente a los monarcas de las bestias y al de la escarcha. La fuerza era abrumadora y la frustración del monarca de la escarcha estalló en un grito de rabia. No podía creer lo que estaba sucediendo. El monarca de la escarcha rugió ante la situación, comprendiendo la magnitud del desastre que emanaba del cuerpo humano contra el que luchaban. Estaba furioso porque los gobernantes habían elegido proteger al humano, ya que Sun Il-hwan se interponía en su camino. El monarca de la escarcha intercambió una mirada con el monarca de las bestias. Ambos sabían que el tiempo se agotaba, pero estaban decididos a evitar a toda costa el resurgimiento del monarca de las sombras. Sin embargo, Sun Il-hwan permaneció imperturbable, empuñó sus dagas en posición invertida y, sin pronunciar palabra, se preparó para el inminente asalto. Los dos monarcas cargaron contra él desde direcciones opuestas. Su velocidad y fuerza eran innegables, pero Il-hwan era un guerrero experimentado. Con habilidad desvió las garras del monarca de las bestias y la lanza del monarca de la escarcha, contraatacando con precisión. Cada uno de esos movimientos estaba calculado, resultado de innumerables batallas libradas en el pasado. El monarca de las bestias se abalanzó sobre Sun Il-hwan, blandiendo sus garras mortales con intención viciosa, pero Il-hwan esquivó con agilidad felina, respondiendo con sus propios golpes. El monarca de la escarcha, sin dejarse superar, apuntó su tridente hacia Il-hwan, pero este era demasiado rápido, moviéndose implacablemente y esquivando cada ataque. El monarca de la escarcha apretó los dientes frustrado. Il-hwan no solo esquivaba, leía la trayectoria de cada golpe y se movía en consecuencia. El monarca de las bestias, observando esto, comprendió algo: los movimientos de Il-hwan no eran aleatorios. Se movía como un guerrero que había librado incontables batallas, defendiéndose expertamente de sus ataques combinados con apenas espacio para respirar. De repente, el monarca de la escarcha inspiró profundamente, preparándose para liberar un viento gélido que incapacitaría a su oponente. Pero antes de que pudiera hacerlo, Il-hwan asestó una patada poderosa bajo su mentón. El impacto lanzó al monarca por los aires con un misil, desapareciendo en el cielo como un meteoro. Momentáneamente distraído, Il-hwan no vio como el monarca bestia aprovechó la oportunidad, abrió sus fauces masivas listo para devorarlo entero, pero Il-hwan reaccionó con velocidad relámpago, clavando su daga entre las mandíbulas de la bestia. El monarca aulló de agonía cuando la hoja se incrustó profundamente en su boca, causándole un dolor insoportable. Antes de que pudiera contraatacar, Il-hwan descargó un puñetazo devastador en sus costillas,
costillas. Sin embargo, esta vez el monarca de las bestias logró agarrarlo, lanzándolo como un muñeco de trapo en un arranque de furia. Con un gruñido rabioso se extrajo la daga de la boca, gotas de sangre cayendo. Pero entonces algo cambió. El monarca de las bestias sintió una sensación extraña e inquietante al recorrerlo. Se inclinó sobre sus 4 patas, sus instintos advirtiéndole que algo andaba mal. Lentamente dirigió su mirada hacia lo que lo dejó sin aliento. El escudo protector que rodeaba a Sun Jinwoo comenzaba a grietarse. A través de las fracturas, los ojos brillantes de Jinwoo se vislumbraron en la oscuridad, irradiando poder. El monarca de las bestias podía sentirlo. Jinwoo estaba despertando y la verdadera batalla estaba por comenzar. Mientras tanto, el monarca de la escarcha se incorporó entre remolinos de polvo. El ataque que lo había tomado por sorpresa no funcionaría otra vez. Decidió contraatacar, hizo una señal al monarca de las bestias para otro ataque conjunto, pero para su asombro el monarca de las bestias se negó. El monarca de la escarcha estaba atónito. Después de todo lo que habían hecho juntos, el monarca de las bestias se echaba atrás en un momento tan crucial. Le parecía absurdo, no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Realmente abandonaría la lucha ahora? El monarca de las bestias, percibiendo algo que su compañero no podía, explicó su vacilación. El aire mismo a su alrededor había comenzado a cambiar, acumulando algo mucho más aterrador que cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. Sabía lo que eso significaba. La verdadera forma del monarca de las sombras se acercaba, pero ya había tomado su decisión. Su promesa previa de ayudar a derrotar al monarca de las sombras se basaba en enfrentar la forma humana de Jinwoo. Ante el verdadero monarca de las sombras no sentía obligación de quedarse. Aunque el monarca de la escarcha apeló a su orgullo como rey de las bestias, fue inútil. El monarca de las bestias ya había experimentado el poder crudo y aterrador del monarca de las sombras y no estaba dispuesto a enfrentarlo nuevamente. El tiempo se agotaba y podía sentir la muerte acercándose con cada segundo que pasaba. Sin perder más tiempo en discusiones, creó un portal para sí mismo. No tenía intenciones de quedarse en un momento más. Antes de atravesarlo, reconoció brevemente al monarca de la escarcha por última vez. Le deseó suerte en el inevitable enfrentamiento contra el monarca de las sombras, aunque sabía que no sería suficiente. Luego, sin más, cruzó el portal y desapareció, dejando al monarca de la escarcha solo ante lo que se avecinaba. Este último hervía de rabia. Maldijo al monarca de las bestias por abandonarlo en un momento tan crítico. Rechillando los dientes, decidió desatar su furia. Se transformó en una forma espiritual, convirtiéndose en una violenta tormenta de nieve viviente. La tormenta rugió con ferocidad. Su estruendo resonó en el campo de batalla mientras se alzaba sobre Sun Yinhuan. El monarca de la escarcha canalizó el inmenso maná que lo rodeaba. El aire crepitó mientras cristales de maná se fusionaban, formando decenas de miles de lanzas. Estas lanzas mortales de hielo atravesaron el aire con fuerza devastadora. Contenían poder suficiente para matar a cualquier humano al impacto, y el volumen del ataque era abrumador. Los automóviles volaban por las calles como juguetes, y los edificios se desmoronaban ante los vientos salvajes que acompañaban la tormenta. A pesar del destructivo ataque, Sun Yinhuan se mantuvo firme, haciendo todo lo posible por proteger a Sun Jinwoo. Su cuerpo soportó profundos cortes y heridas de los implacables dardos de hielo, pero su determinación no cayó. El monarca de la escarcha, consumido por su odio hacia los humanos, no podía comprender cómo meros mortales se atrevían a desafiarlo. Para él, eran seres insignificantes y débiles que no conocían su lugar. Alzando su brazo derecho, el monarca de la escarcha reunió más de su energía gélida, formando una columna masiva de hielo que se elevaba amenazadoramente. La estructura cristalina brillaba con un resplandor siniestro mientras continuaba creciendo, alcanzando alturas monumentales. El aire alrededor se congeló instantáneamente, formando escarcha en cada superficie cercana. Con un gesto final, el monarca de la escarcha preparó su ataque definitivo, decidido a borrar a estos insolentes humanos de la existencia. Su grito de batalla resonó a través de los vientos helados mientras la columna de hielo comenzaba su descenso imparable hacia Sun Yinhuan y el aún vulnerable Jinwoo. Su intención era clara. Este no solo era un ataque contra Sun Yinhuan, sino también contra el recipiente del monarca de las sombras. El monarca de la escarcha planeaba destruir todo a su paso, atrapando a ambos en una prisión eterna de hielo mientras preparaba el descenso de la columna glacial. Yinhuan comprendió la magnitud del ataque del monarca. No se trataba solo de derrotarlo a él, sino de arrasar toda el área. Con un golpe final devastador, con un estruendo atronador, la columna de hielo cayó, dirigida directamente hacia él. En el momento crítico, cuando el hielo estuvo a punto
punto de impactar, Il Huan alzó sus brazos ya entumecidos en un intento desesperado por defenderse, pero antes de que el hielo pudiera hacer contacto, una figura sombría emergió de las tinieblas, moviéndose con velocidad increíble. Beru, con sus garras extendidas, se lanzó hacia adelante, atravesando la columna de hielo y haciéndola añicos en innumerables fragmentos. Desde las profundidades de la oscuridad, otra figura apareció. Aigris, vestido con una armadura negra como el carbón y una melena roja ondeando bajo su yelmo, avanzó con paso firme. Su espada, brillando con poder, fue clavada en el suelo con determinación. Su voz resonó en el paisaje helado: no asumas la posición de monarca con solo ese nivel de poder. El monarca de la escarcha estaba atónito. Su hechizo había sido roto y su columna de hielo destruida sin esfuerzo. Con horror comprendió que los soldados de las sombras de alto rango habían recuperado su fuerza completa. El cambio abrupto en el equilibrio de poder era innegable y solo significaba una cosa: el regreso del monarca de las sombras era inminente. Sun Jinwoo apareció entonces caminando con calma hacia el escenario de la batalla. Dijo para sí mismo: por eso no confío en las profecías. Beru e Aigris se arrodillaron ante su rey. Mientras Jinwoo evaluaba el campo de batalla, notó que el monarca de las bestias había huido. Ya no dispuesto a enfrentar lo inevitable, el monarca de la escarcha, todavía procesando lo ocurrido, permanecía en pie, paralizado por el asombro. Jinwoo se alzó en medio del caos, sus ojos fríos y calculadores, mientras hablaba con una voz que resonó como un trueno. ¿Quién dijo que podía irse? El monarca de la escarcha, aún abrumado por la presencia del monarca de las sombras, apenas podía comprender el abismo de poder que lo separaba. En su mente, Jinwoo parecía un muro inquebrantable, un obstáculo demasiado grande para superar. La diferencia en fuerza lo dejó perplejo, congelado en su lugar. Mientras tanto, Jinwoo ignoró por completo al monarca de la escarcha. Cerró los ojos concentrando su energía mientras expandía su percepción más allá del área inmediata. Extendió su conciencia a través de la vasta extensión de Corea del Sur, rastreando la presencia escurridiza del monarca de las bestias. Sabía que podía encontrar la firma mágica única de la bestia, siempre y cuando no se escondiera entre dimensiones. Su confianza dio frutos cuando finalmente localizó al monarca de las bestias, oculto pero no lo suficiente como para escapar de su alcance, encontrando a su objetivo. En ese instante, el monarca de la escarcha percibió una oportunidad única. Era una apertura fugaz, una posibilidad que sabía que quizás no se repetiría. Jinwoo había bajado la guardia, concentrado en localizar a otro enemigo. Aunque entendía la enorme brecha de poder entre ellos, la desesperación alimentó su determinación. Si dejaba pasar esta oportunidad, lo único que le esperaba era una muerte segura. Tenía que actuar ahora, atacando con todo lo que le quedaba. Empuñando su lanza, el monarca de la escarcha canalizó toda su fuerza restante en un ataque final, y desesperado, la lanza de hielo en sus manos creció hasta un tamaño imposible, con energía letal. Con un solo movimiento, la lanzó hacia adelante, enviándola como un misil directo hacia Jinwoo. Este golpe tenía que terminarlo todo, no había margen para el fracaso, pero cuando la lanza estuvo a punto de impactar, Jinwoo actuó como un relámpago. Usando la autoridad del gobernante, detuvo la enorme lanza de hielo en pleno vuelo. El maná envolvió el arma, doblando su forma hasta retorcerla por completo, neutralizándola. El monarca de la escarcha se quedó petrificado, aturdido por lo que acababa de presenciar. Su ataque, en el que había depositado todas sus esperanzas, había sido detenido sin esfuerzo. El poder que Jinwoo poseía estaba más allá de su comprensión. La verdadera fuerza del monarca de las sombras, uno de los seres más poderosos de la existencia, un fragmento de luz brillante. La expresión de Jinwoo se volvió más fría al volver su atención hacia el monarca de la escarcha. Aunque se había concentrado en el monarca de las bestias, no había olvidado la deuda que tenía con él. Pero este no era el momento para esa pelea. Dejó en claro que el monarca de la escarcha sería tratado más tarde. Por ahora, el elfo de hielo tendría que esperar pacientemente hasta que Jinwoo terminara con la bestia. No habría escapatoria. El monarca de las bestias emergió del portal hacia su escondite en la jungla, un lugar que creía seguro, pero algo andaba mal. La sensación de fatalidad era abrumadora, un aura de muerte que se cerraba sobre él. Su mente se llenó de arrepentimiento. Había perdido un tiempo valioso discutiendo con el monarca de la escarcha, retrasando su huida. Ahora todo lo que podía hacer era esconderse y esperar sobrevivir hasta el regreso del rey dragón. La jungla a su alrededor parecía vibrar de tensión. El pelaje del monarca de las bestias se erizó, sus instintos advirtiéndole que algo andaba terriblemente mal. Las sombras de los árboles cercanos comenzaron a moverse de forma antinatural, como si estuvieran vivas. Entonces lo olió. Muerte flotaba en el aire, inconfundible y sofocante, y provenía del interior de su propio escondite. El terror se apoderó del monarca de las bestias cuando comprendió lo que ocurría. Su corazón palpitó con fuerza al reconocer la fuente del aura
aterradora. Jinwoo, el monarca de las sombras, estaba ahí. Emergiendo literalmente del suelo, la presencia de Jinwoo llenó el espacio con una onda opresiva de poder, un poder que irradiaba muerte. Los instintos del monarca de las bestias le gritaban que se sometiera. La brecha entre ellos era demasiado grande. No podía esperar ganar y escapar era imposible. La fuerza pura de Jinwoo desencadenó un miedo primitivo en lo más profundo de su ser, un miedo nacido de incontables batallas y experiencias. Todo en su interior lo impulsaba a bajar la cabeza, a rendirse ante el poder imparable del monarca de las sombras. Dominado por el miedo, el monarca bestia cayó al suelo, bajando su cuerpo y cabeza en un gesto de sumisión. No tenía opción. El rey de las bestias ya no quería pelear. Su única esperanza de supervivencia era rogar por perdón, ofrecerse como aliado de Jinwoo. Suplicó en silencio, esperando que al unir fuerzas con el monarca de las sombras pudiera ser perdonado. Mencionó el regreso del rey dragón, prometiendo que cuando llegara el momento, él y su ejército de bestias ayudarían a Jinwoo en la gran batalla por venir. Jinwoo asintió mientras permanecía de pie sobre el monarca de las bestias arrodillado, su expresión fría e indiferente. El rey de las bestias bajó aún más la cabeza, oliendo una oportunidad. Una sonrisa se extendió por el rostro de la bestia mientras creía haber engañado a Jinwoo. En su mente era imposible que el verdadero monarca de las sombras cometiera el error de perdonar a alguien que lo había traicionado antes e intentó destruir su recipiente. El monarca de las bestias estaba convencido de haber explotado astutamente la humanidad de Jinwoo. Planeaba mantener esta sumisión hasta la llegada del rey dragón. Entonces desgarraría a Jinwoo sin piedad. Pero justo cuando el monarca de las bestias pensaba que había salido victorioso en su engaño, Jinwoo habló nuevamente. Dejó claro que antes de considerar cualquier alianza había una deuda que saldar entre ellos. Jinwoo recordó al monarca de las bestias las 5 cicatrices que sus garras habían dejado en su corazón. La condición era simple: si la bestia podía sobrevivir a 5 de sus ataques, sería perdonado. La comprensión golpeó al monarca de las bestias como una ola de terror. Jinwoo nunca había tenido intención de perdonarlo. Todo esto era una trampa cuidadosamente preparada de la que no había escape posible. En un arranque de furia primordial, rugió con toda la ira de una bestia acorralada. Había sido burlado, engañado por quien creía estar manipulando. La idea de la derrota le resultaba intolerable, pero sabía que su vida estaba por terminar. Sin embargo, se prometió que incluso en la muerte aseguraría que Jinwoo no saliera ileso de este enfrentamiento. El monarca de las bestias, impulsado por la rabia y el miedo, se transformó en su verdadera forma, un lobo colosal que se alzaba sobre el campo de batalla. Su pelaje erizado irradiaba poder mientras se preparaba para una lucha desesperada, pero Jinwoo permaneció imperturbable. Sin vacilar, desenvainó una de sus dagas, la ira de Kamish, cuya hoja brilló con un frío mortal bajo la luz. En un instante, Jinwoo se movió con una velocidad cegadora. El monarca de las bestias apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una ráfaga de aire cortante rozó su rostro. Jinwoo había desaparecido de su vista, convertido en un simple haz de movimiento. La siguiente sensación que sintió la bestia fue un dolor profundo y abrasador. Jinwoo lo había cortado con una precisión aterradora, demasiado rápido para seguirlo. Un chorro de sangre salpicó el aire cuando una de las extremidades masivas del monarca fue seccionada limpiamente, separándose de su cuerpo. Jinwoo, empuñando ambas dagas de la ira de Kamish, miró fijamente a la bestia herida. El veredicto era claro: quedaban 4 ataques más. Mientras tanto, el monarca de las Carchas se encontró rodeado. Jinwoo lo había dejado sin salida fácil, atrapado en una situación donde vencer parecía imposible. Huir parecía la opción más inteligente, pero su mirada se clavó en los 2 mariscales del ejército de las sombras, Beru e Aigris. El monarca de las Carchas analizó rápidamente la situación. Beru, la hormiga, estaba ocupado curando a los humanos y no parecía una amenaza inmediata, pero Aigris era diferente y reconoció al caballero armado como uno de los soldados más poderosos del monarca de las sombras, el caballero de la muerte, una fuerza clave en su ejército. Ahora que Aigris podía ejercer todo su poder, la situación se había vuelto mucho más peligrosa. Con su maná casi agotado por la transformación y sin forma de recuperarlo, el monarca de la escarcha intentó proyectar confianza. Provocó a Aigris, afirmando que resistir contra él sería inútil, pero el caballero permaneció firme, apretando su espada con determinación. En ese momento, Jinwoo emergió de una sombra cercana, anunciando su presencia. Aigris inmediatamente se volvió para recibir a su rey, haciendo una reverencia de respeto. Los ojos de Jinwoo se clavaron en el monarca de la escarcha cuando lanzó un objeto
abierto hacia él. Los ojos del monarca se abrieron de par en par al reconocer el trofeo, un par de colmillos de lobo que indudablemente permanecían al monarca de las bestias. La voz de Jinwoo corta la tensión con un mensaje claro: la bestia estaba muerta. El monarca de la escarcha no podía creerlo, su mente corría tratando de procesar lo imposible. ¿Cómo podía Jinwoo haber derrotado a la bestia tan rápidamente? Y sin embargo, la prueba estaba frente a él. Jinwoo, imponente, dejó claro que las muertes del monarca de la plaga y el de las bestias, y pronto las suyas, servirían como advertencia para los monarcas restantes. El pánico se apoderó del monarca de la escarcha. Junto con su forma de elfo de hielo ancestral, formó rápidamente flechas de hielo en un intento desesperado por defenderse. Pero antes de que pudiera actuar, una de las dagas de Jinwoo, la ira de Kamish, impactó su hombro con una fuerza brutal, y luego la otra en su costado opuesto. En un último esfuerzo desesperado, el monarca de la escarcha acumuló energía gélida en su boca, preparando un contraataque poderoso. Pero Jinwoo fue más rápido. En un destello de movimiento, cubrió la boca del monarca con su mano, atrapando la energía dentro. El monarca se debatió violentamente, incapaz de liberar la energía acumulada. En un instante, Jinwoo desgarró el pecho del monarca con su daga. Los ojos de Jinwoo brillaron con satisfacción mientras recordaba al monarca que la bestia había muerto en su cuarto ataque. Ahora el monarca de la escarcha enfrentaba el mismo destino, preguntándose cuántos golpes podría soportar. El terror consumió al monarca de la escarcha al mirar los ojos fríos e implacables del monarca de las sombras. El dolor era insoportable, aulló en agonía, su voz una mezcla de rabia y miedo. Su cuerpo, una vez protegido por una formidable armadura de hielo, comenzó a desmoronarse. El hielo que lo había protegido cayó en pedazos, revelando su verdadera forma humana. Lentamente, parte por parte, el cuerpo del monarca de la escarcha se desintegró en polvo. Jinwoo permaneció inmóvil, observando. Con la muerte del monarca de la escarcha, Jinwoo había vengado tanto al difunto presidente Iko Gun-hee como a sí mismo. Beru se acercó rápidamente, su postura tan respetuosa como siempre. Jinwoo preguntó por la persona que lo había protegido durante la batalla. Su mirada se nubló de inquietud al notar que el misterioso protector había desaparecido sin decir palabra, esfumándose tan repentinamente como había aparecido. Mientras escudriñaba la zona, algo en el suelo llamó su atención. Se agachó para recogerlo y sus ojos se abrieron levemente al reconocer el objeto. Era una daga, una que conocía demasiado bien. Mientras tanto, Sun Il-hwan, ensangrentado y magullado, se había retirado tras los restos de un edificio semidestruido. Su capucha ya no cubría su rostro. Apoyado contra una pared, respiraba con dificultad mientras intentaba recuperar el aliento. El inmenso poder que había recibido estaba cobrando su precio en su cuerpo humano, y él lo sabía. Reflexionó sobre las consecuencias de manejar tal energía divina, comprendiendo que este siempre había sido el desenlace inevitable. La voz de Jinwoo rompió el silencio, serena pero cargada de decepción. Lo llamó con firmeza, sabiendo que Il-hwan había intentado escabullirse nuevamente, igual que antes. Con tono grave, Jinwoo cuestionó por qué se había marchado sin despedirse. El aire se volvió pesado cuando pronunció la palabra que llevaba grabada en el corazón: padre. Sun Il-hwan comenzó entonces a revelar la verdad a su hijo. Empezó describiendo la puerta dimensional, un abismo ominoso que convocaba a bestias demoníacas al mundo humano. Normalmente uno debía derrotar al jefe de la mazmorra dentro de la puerta y escapar en una hora, o quedaría atrapado indefinidamente en la grieta dimensional. Pero Il-hwan no tuvo esa opción. Atrapado en la grieta dimensional, se vio envuelto en una batalla entre seres poderosos, los gobernantes y los monarcas. Los gobernantes, al percibir la amenaza inminente de los monarcas y el inevitable surgimiento del monarca de las sombras, le otorgaron su fuerza a Sun Il-hwan con una misión: detener a los monarcas. Sin otra opción, aceptó convertirse en un emisario y regresar a la Tierra, cargando con una responsabilidad abrumadora. A pesar de entender el peligro que representaba el monarca de las sombras, Il-hwan se sintió imponente. Atado a su misión, solo pudo observar a Jinwoo desde las sombras. Con el tiempo, a medida que el poder de Jinwoo crecía, los gobernantes, que inicialmente solo buscaban evitar la llegada completa del monarca de las sombras, comenzaron a reconsiderar su postura. Sus objetivos evolucionaron al darse cuenta de que solo el poder del monarca de las sombras podría desafiar los planes de destrucción de los monarcas. Eventualmente, el fragmento de luz más brillante emitió una nueva orden: protejan al monarca de las sombras. Había llegado a una conclusión ineludible. Para contrarrestar los planes destructivos de los monarcas, necesitarían el poder total del monarca de las sombras. Solo él poseía la fuerza suficiente para resistir la catástrofe que traería la llegada de los soldados del Rey Dragón, quienes estaban destinados a alcanzar la Tierra antes que los ejércitos celestiales. Los gobernantes, a pesar de su sabiduría y poder, enfrentaban un futuro incierto con esta decisión. Corrían un riesgo enorme sin saber de qué lado estaría el monarca de las sombras al final, los humanos o los monarcas. Pero el presente les había dado
claridad. Al ver el camino que Jinwoo había tomado, Sun Il Hwan supo que su apoyo había sido justificado, por eso había guiado y protegido a Jinwoo todo este tiempo. Siempre había seguido el camino que creía correcto, a pesar de saber el peso que sus decisiones conllevaban. Había esperado que Jinwoo nunca tuviera que ver este lado conflictivo de él. Lágrimas comenzaron a caer de los ojos cerrados de Jinwoo. La tensión en su relación era evidente, pero también el inquebrantable vínculo que compartían como padre e hijo. La mirada de Il Hwan se suavizó al preguntar si Jinwoo alguna vez lo había odiado. Jinwoo, con la vista baja y la lluvia cayendo a su alrededor, admitió que a veces sí, recordando los momentos en que apenas sobrevivía como cazador, y en esos instantes sus pensamientos siempre volvían a su padre. La ira surgía en él, pero también el anhelo. Lo extrañaba y ese dolor nunca se iba. Il Hwan permaneció en silencio, incapaz de responder mientras las emociones lo ahogaban. La pregunta de Jinwoo sobre si él también los había extrañado le arrancó lágrimas. Los sentimientos que habían intentado reprimir por tanto tiempo finalmente lo inundaron. Il Hwan se quebró, llevando una mano a su cabeza mientras admitía cuánto los había echado de menos. A pesar de no poder revelarse, el simple hecho de haberlos observado desde lejos había sido suficiente para él. En ese momento de vulnerabilidad, abrazó a Jinwoo con fuerza, reconociendo cuánto había crecido su hijo, tanto en poder como en carácter. Las lágrimas de Jinwoo seguían cayendo mientras intentaba comprender lo ocurrido. Necesitaba saber si los gobernantes habían estado manipulando a su padre, usándolo y luego descartándolo, pero Il Hwan le explicó que los gobernantes no lo habían obligado, solo le habían dado la oportunidad de elegir, y su elección había sido clara desde el principio: proteger a su hijo, Jinwoo, sin importar el costo. No se arrepentía de su decisión, sabiendo que era el camino que debía seguir. Sin embargo, su cuerpo había alcanzado su límite. La energía descomunal que había usado en la batalla contra los monarcas era demasiado para soportar. Poco a poco su fuerza comenzó a desintegrarse. Jinwoo anhelaba más tiempo, más momentos para hablar, pero el proceso era doloroso de presenciar. Las lágrimas de Il Hwan estaban llenas de pesar por no haber sido el padre que deseaba ser. Su cuerpo, agotado por la batalla, ya no podía sostenerse. En un instante toda su forma se disipó, dejando solo cenizas. Jinwoo extendió las manos intentando sostenerlo, pero no quedaba nada. Un dolor profundo estalló dentro de él, destrozándolo por completo. La aflicción lo superó y ya no pudo contenerla. Un rugido de angustia desgarrador brotó de su pecho, resonando en el cielo. Parecía que los cielos respondían con un aguacero, como si la tierra misma llorara con él. Desde su ventana, Kyung-hee observaba cómo la lluvia caía con fuerza. Gina, sentada en silencio cerca de ella. Su madre la miró, comprendiendo que ellas también debían seguir adelante. El sentimiento era ineludible, algo había terminado, y era hora de dar el siguiente paso. El mundo a su alrededor vibraba con el poder del maná de Jinwoo con intensidad. Su voz, cargada de furia y dolor, resonó a través del paisaje como un mensaje dirigido a los monarcas que habían atacado la tierra. La promesa de Jinwoo era clara: les haría pagar por todo el daño causado. Su voz, imbuida de maná, se extendió hasta los confines del mundo, sacudiendo sus mismos cimientos. La ira del monarca de las sombras era inconfundible, y los monarcas no tuvieron más remedio que escuchar. El día en que el grito de Jinwoo estremeció la tierra marcó el verdadero comienzo de la guerra. Las ciudades resonaban con celebraciones triunfales. Incluso los presentadores de noticias en transmisión en vivo se sumaron al júbilo general. Los reportes confirmaban que el cazador Thomas Andre ya no estaba en condición crítica y las ambulancias transportaban a los heridos a hospitales cercanos. Las criaturas monstruosas que habían masacrado a tantos ciudadanos yacían inmóviles, reducidas a cenizas. Su presencia aterradora había sido erradicada, dejando solo rastros de su paso. Tras la batalla, surgió un momento de alivio entre Choi Jong-in y Baek. Jong-in bromeó sobre lo tenso que Baek había estado, preguntando si finalmente se había calmado. Baek, aún recuperándose del estrés, le respondió secamente que primero debería limpiarse el sudor frío de su propia frente. Manteniendo su compostura habitual, Jong-in ofreció una pastilla relajante, añadiendo que el corazón de Baek ya debía haber dejado de acelerarse. Mientras tanto, Gu Jim-chul permanecía sentado en la oficina de la asociación, con los ojos fijos en la pantalla del televisor. Sus subordinados celebraban a su alrededor, abrazándose en victoria, pero Jim-chul guardaba silencio. Sus pensamientos volvían al juramento de Jinwoo, la promesa de matar personalmente a la bestia demoníaca que había arrebatado la vida del presidente Go Gun-hee. Jim-chul comprendió que el monstruo recién derrotado era aquel al que Jinwoo había jurado vencer, el elfo blanco, la criatura responsable de tanta destrucción. La emoción inundó su pecho, sintiendo una profunda gratitud hacia Jinwoo. La batalla había sido brutal, pero ahora la pesadilla parecía haber terminado. Jim-chul no pudo evitar agradecer mentalmente a Jinwoo por cumplir su
mesa. Casi simultáneamente, la oficina de cazadores emitió un comunicado confirmando que las criaturas aparecidas en la ciudad eran bestias demoníacas no identificadas previamente. Los daños eran colosales, con grandes sectores urbanos reducidos a escombros. Sin embargo, la celebración fue breve. A pesar de la victoria, persistía un presentimiento. El verdadero desastre, mucho mayor que lo recién vivido, se cernía sobre ellos. En pocos días, un evento aún más devastador sacudiría al mundo. Cazadores de todo el mundo se congregaron bajo una puerta dimensional de proporciones nunca antes vista. Liu Xing'an, uno de los cazadores más fuertes, contemplaba con asombro su tamaño descomunal. Las historias que habían escuchado no hacían justicia a la realidad. La puerta se alzaba como una montaña, tan enorme que parecía poder tragarse a todos los cazadores reunidos sin dejar rastro. Entre la multitud, Thomas Andre mantenía la mirada clavada en el cielo, sabiendo que el momento crucial se aproximaba. Jim Chul, observando la escena, sentía una inquietud creciente. Nunca antes se había reunido tal cantidad de cazadores a nivel global y se preguntaba cuántos sobrevivirían a la batalla venidera. El peligro superaba todo lo enfrentado anteriormente. La atención de la mayoría se dividía en dos puntos: la puerta amenazante y la figura de Sun Jinwoo en primera línea. Jinwoo permanecía inmóvil al frente, sus ojos fijos en la puerta con una determinación inquebrantable. Chae Haein a su lado lo observaba en silencio. Nunca lo había visto tan tenso. Bajo la seriedad de su expresión percibía algo más. Su corazón latía acelerado, no por miedo, sino por pura anticipación. El momento para el que se había preparado finalmente llegaba. Cuando la puerta comenzó a agrietarse, un murmullo recorrió la multitud. La atmósfera cambió instantáneamente al vislumbrar lo que se aproximaba: un ejército masivo al otro lado. Los gritos de comando resonaron mientras los cazadores se preparaban frenéticamente para la oleada de bestias. Jinwoo contuvo el aliento al ver desaparecer la barrera negra que separaba la puerta del mundo, liberando su contenido. Una nube viviente de bestias mágicas inundó el cielo, su número superior a 100.000, proyectando una sombra sobre todo bajo ellas. El hecho paralizó a los cazadores, cuyos gritos de desesperación se mezclaron con órdenes contradictorias. Las criaturas descendían lentamente, como si la gravedad misma se hubiera alterado. En medio del caos, la voz de Jinwoo gritó que no se movieran. El poder infundido en su comando detuvo a todos en seco, trascendiendo incluso las barreras idiomáticas. La confusión se esparció entre los cazadores. Jim Chul, desconcertado, preguntó por qué Jinwoo los detenía frente a un peligro tan inminente. Choi Jong-in también dudaba, preguntándose qué estrategia podría justificar no atacar a las bestias en un punto más vulnerable. De la masa de las criaturas, una figura se separó y avanzó hacia el frente. Jinwoo dio un paso al encuentro. Cuando la bestia se arrodilló ante él, todo su ejército la imitó en perfecta sincronía. El estruendo de cientos de miles de rodillas impactando el suelo simultáneamente retumbó a través del campo de batalla, marcando el inicio de una nueva era bajo el dominio del monarca de las sombras. Tras un momento de silencio, la primera bestia alzó la cabeza y se presentó. Era el gran mariscal Belion, comandante del ejército de las sombras, quien junto a sus soldados saludaba respetuosamente a su soberano, Sun Jinwoo. Jim Chul, incapaz de comprender lo que presenciaba, quedó paralizado por la incredulidad. La escena de estas criaturas inclinándose ante un humano superaba todo entendimiento posible. Con la mente nublada por la confusión, apenas podía articular preguntas sobre lo que ocurría. A su lado, Thomas Andre observaba con asombro. Lennart Nierman permanecía cerca, los ojos desorbitados, igualmente conmocionado. Ambos cazadores luchaban por procesar la realidad que se desarrollaba ante ellos. Jinwoo, sumido en sus pensamientos, comprendió la verdadera magnitud del poder que tenía ante sí. Entre las filas de su ejército, 3 dragones destacaban por su presencia intimidante. Cada uno de estos seres poseía individualmente la fuerza necesaria para amenazar a toda la humanidad. Esta era la auténtica potencia del ejército de las sombras, la fuerza definitiva legada por el anterior monarca de las sombras, Ashburn. Con una frialdad calculada en la mirada, Jinwoo supo que esto era solo el preludio. La guerra verdadera estaba por comenzar. Días después, en la Asociación de Cazadores Coreana, el caos reinaba en la sala del Comité de Medidas de Emergencia. La prensa internacional exigía explicaciones urgentes sobre los eventos recientes. La oficina de cazadores estadounidense demandaba conocer el paradero de Sun Jinwoo, mientras que los equipos de rescate preguntaban si era seguro permitir el regreso de los evacuados a la ciudad. Hasta programas de televisión como The Jimmy Show del canal de cazadores presionaban por una entrevista exclusiva con Jinwoo. Jim Chul, visiblemente agobiado, gestionaba todas las solicitudes. Rechazó con sarcasmo los pedidos de los medios, sugiriendo que si tanto deseaban una entrevista, fueran ellos mismos a buscar a Jinwoo. Un miembro del comité, desconcertado, comentó sobre cómo las invocaciones de Jinwoo habían emergido repentinamente de la puerta
puerta colosal. Jim Chul, irritado, respondió mordazmente preguntando si hubieran preferido que salieran bestias demoníacas. El miembro, avergonzado, balbuceó una disculpa. Jim Chul, exasperado, señaló que en lugar de lidiar con solicitudes de entrevistas, podrían estar recibiendo noticias mucho peores, llamadas de familiares de cazadores fallecidos. Sus pensamientos derivaron hacia lo inconcebible: cientos de miles de bestias surgiendo de la puerta colosal solo para ser absorbidas por el ejército de sombras de Jingu. Nadie podría haber previsto tal desenlace. A pesar de la confusión generada por la desaparición de Jingu, Jim Chul intentó calmar a la sala. Esta no era la primera vez que Sun Jingu se esfumaba sin aviso, y todos debían acostumbrarse a su naturaleza impredecible. Como asociación de cazadores, su deber era comprender los desafíos que Jingu enfrentaba. Si ellos no lo hacían, ¿quién podría hacerlo? El miembro del comité humildemente se disculpó con Jim Chul, quien al mirar por la ventana se preguntó en qué estaría metido Jingu en ese preciso instante. Jingu había regresado a los terrenos de soldados de Japón, lejos de miradas indiscretas. Esta extensión aislada, aparentemente infinita, era el lugar perfecto para probar su control sobre el ejército de las sombras. Desde cierta distancia observaba a sus soldados divididos en dos grupos para una batalla simulada. Con un simple comando mental, ambas unidades se embistieron una contra otra, con pasos sincronizados que hicieron temblar a la tierra. A su lado, el gran mariscal Belion estudiaba detenidamente el ejército. Jingu se volvió hacia él, solicitando su opinión sobre este método inusual. Belion, un guerrero experimentado, jamás había considerado dividir sus fuerzas para un simulacro, quedando impresionado por la creatividad táctica. Jingu simplemente señaló que al ser inmortales era el entrenamiento ideal. Mientras la batalla se desarrollaba, Beru se acercó con una petición inesperada. Le suplicó evaluar sus capacidades para el puesto de gran mariscal. Deseaba enfrentar a Belion. Tras una breve pausa, accedió. Esta sería una prueba de fuerza y liderazgo entre los dos oficiales superiores. El combate comenzó sin preámbulos. Beru, desde un extremo del campo, extendió sus garras afiladas emitiendo un chillido agudo, mientras Belion desenvainaba silenciosamente su espada masiva. Jingu notó que el arma de Belion superaba en tamaño a la de Aigris, deduciendo que si Aigris priorizaba su velocidad y precisión, Belion dependía de fuerza bruta. Esto podría dar a Beru ventaja en agilidad. A la orden de Jingu, Beru se lanzó como un rayo hacia Belion, quien esquivó con calma antes de contraatacar con un tajo que generó un torbellino de maná, hendiendo el suelo alrededor de Beru. A pesar de su velocidad, el Lord de las Hormigas apenas lograba bloquear los golpes devastadores. En un arranque de resistencia, Beru desvió la espada momentáneamente y se abalanzó como un relámpago, pero Belion, anticipándose, cargó su espada con maná y descargó un golpe colosal que impactó a Beru como un meteorito, estrellándolo contra el suelo. Jingu observó con interés cómo Belion neutralizaba el ataque con reflejos excepcionales. Cada movimiento del gran mariscal contenía poder suficiente para alterar el terreno, dejando claro por qué ostentaba su rango. Sin embargo, Jingu sabía que subestimar la tenacidad de Beru sería un error. Aún derribado, el antiguo rey hormiga forcejeaba por levantarse, arrastrándose hacia Belion con garras desesperadas. Cuando intentó morder el hombro de Belion, este lo inmovilizó agarrándolo del cuello y aplastándolo contra la tierra. La victoria era indiscutible. Aún así, Beru, con voz entrecortada pero llena de determinación, insistió. Quería seguir luchando. Jingu, mirando a su leal soldado caído, le preguntó por qué se obsesionaba tanto por ser gran mariscal. Beru, con genuina tristeza, respondió: solo deseo permanecer al lado de mi señor siempre. Jingu asintió comprensivo. Belion puede estar a mi derecha, tú ocuparás el lado izquierdo. Los ojos de Beru brillaron con emoción ante esas palabras, pero antes de que pudiera reaccionar, otra figura se aproximó. Aigris, que había observado en silencio, avanzó con determinación. Yo también solicito competir por su posición. Antes de que Aigris pudiera terminar su petición, Jingu lo interrumpió, le asignó un rol diferente. Tú vigilarás mi espalda. La atención de Jingu se desvió entonces hacia la figura imponente de Tusk y los dragones, quienes parecían estar inmersos en una conversación intensa. El más grande de los dragones se acercó a Tusk con actitud desafiante, mientras los demás soldados retrocedían prudentemente. De pronto, el dragón lanzó una columna de fuego hacia el cielo, las llamas iluminando la noche con su poder abrasador. Tusk, sin dejarse intimidar, respondió con una sonrisa burlona antes de liberar su propio ataque. Un pilar de fuego tan colosal que eclipsó por completo el del dragón, tiñendo el firmamento de rojo anaranjado. Los orcos celebraron ruidosamente la demostración de fuerza, mientras el dragón bajaba la cabeza en señal de derrota. Jingu, sin embargo, notó un detalle crucial. Tusk escondía rápidamente la esfera de la avaricia entre sus ropas, quedando paralizado cuando sus miradas se encontraron.
Hacer trampa no cuenta, pensó Jinwoo con ironía. Mientras observaba el campamento, algo inusual llamó su atención. Soldados hormigas transportaban troncos y piedras con frenética actividad. Bellion explicó que estaban construyendo un refugio para que Jinwoo descansara cómodamente durante su estancia. Jinwoo dedujo inmediatamente que Beru estaba detrás de este proyecto. Bellion, notando que Jinwoo no recallaba a sus soldados a las sombras, preguntó el motivo. Jinwoo respondió que quería darles un respiro después de siglos atrapados en la grieta dimensional antes de llegar aquí. Aprovechando el momento, Jinwoo indagó si Bellion sentía nostalgia por no volver a ver a Ashbor, el anterior monarca de las sombras. Bellion recordó con solemnidad cómo se había mantenido leal a Ashbor incluso cuando los gobernantes se le opusieron. Había sido el primer soldado en jurarle fidelidad cuando Ashbor obtuvo el poder de la muerte, sin dudar jamás de sus decisiones. Jinwoo, intrigado, pidió conocer más sobre su historia. Con advertencia de que sería un relato extenso, Bellion comenzó. Su existencia había comenzado como un árbol colosal cuyas ramas cubrían el cielo. Todos los soldados habían nacido como frutos en sus ramas. Jinwoo arqueó una ceja sorprendido ante esta revelación. Mientras la noche avanzaba, escuchó atentamente la epopeya de Bellion sobre el legado del monarca de las sombras. De vuelta en la casa, Jinwoo preparaba la cena para su familia mientras su mente se consumía por la amenaza inminente. Sabía que debía advertir al mundo sobre los 8 ejércitos que podrían llegar en cualquier momento. Una guerra se aproximaba y no podían garantizar la seguridad de todos. El poder del rey dragón que habían visto en recuerdos de Ashbor era aterrador. Su ejército de destrucción reducía todo a cenizas. Ahora esos mismos enemigos se dirigían hacia la tierra. Al terminar de cocinar, su madre, Kyung-hee, lo observó con mirada perspicaz. Tu padre también cocinaba así, eres igual que él. Jinwoo intentó restarle importancia, pero en ese momento sonó el timbre. Él, percibiendo la presencia de visitantes, se ofreció a abrir. Jina frunció el ceño confundida, pues no había escuchado nada. En la puerta, Myung-han y sus asociados aguardaban bajo una suave nevada. Lamento llegar sin avisar, dijo Myung-han. Necesitaba hablar. Al salir al frío, Myung-han reflexionó. Había creído que despertar del sueño eterno lo hacía especial, pero luego entendió que esos milagros no ocurrían por casualidad. Como solo él y la madre de Jinwoo habían despertado, sospechaba su intervención. Jinwoo confirmó que confió en él. Si hubiera sido de esos que hacen cualquier cosa por sus objetivos propios, no habría ayudado. Myung-han comprendió que era por no haber explotado a Jinwoo. Conmovido, preguntó cómo podría pagarle semejante deuda. Jinwoo negó necesitar recompensa, pero hizo una petición. Si algo le ocurre, cuidar de su madre y hermana. Myung-han sorprendió por la sencillez de la solicitud. Preguntó si eso bastaría. Será más que suficiente, aseguró Jinwoo. En el aeropuerto internacional de Beijing, una multitud se agolpaba para recibir a los cazadores chinos que habían ayudado a Corea del Sur. Liu Zigan, el renombrado cazador, era el centro de atención. Los reporteros elogiaban su valentía, aunque no cuestionó por qué China debía ayudar a Corea. Tontería, replicaba Liu, exasperado. Corea está justo debajo de nosotros. La amenaza de la puerta colosal nos afecta a todos. No fui por generosidad, sino porque ni siquiera yo podría detener el desastre si Sung Jinwoo fallaba. Antes de que pudiera continuar, algo en el exterior captó su atención. Todos giraron hacia las ventanas. Una sombra oscura se extendía sobre Beijing, cubriendo el cielo por completo. Hasta el impasible Liu contuvo el aliento. La noticia se propagó como pólvora. Las puertas colosales estaban apareciendo en todo el mundo. Jinwoo se sentó frente a Jim Chul, quien le mostró varios videos virales que capturaban la aparición de una puerta colosal en China. Jim Chul informó que no era un caso aislado. 8 puertas colosales se habían materializado alrededor del mundo casi simultáneamente. Con evidente preocupación, preguntó si estaban relacionadas con el ejército de las sombras de Jinwoo, pero este lo negó rotundamente. Pertenecían al enemigo. Al preguntarse si confiaba en él, Jim Chul asintió sin vacilar. Entonces Jinwoo, replicando el gesto que Ashbor había usado con él, tocó la frente de Jim Chul con su dedo índice. Instantáneamente la visión de Jim Chul se oscureció mientras un torrente de imágenes invadía su mente. Los planes de los gobernantes, los monarcas y los ejércitos que avanzaban hacia la tierra. Cuando la visión terminó, Jim Chul jadeó tratando de comprender la magnitud de lo que estaba presenciando. El poder bruto de los monarcas lo dejó temblando. Era algo que superaba toda imaginación humana.
humana. Durante años, Jim Chul había creído que los cazadores eran protectores divinos contra las bestias demoníacas, pero ahora cuestionaba todo, y si los despertados no eran guerreros elegidos, sino supervivientes filtrados por un proceso brutal para una guerra trascendental, eso no era una simple batalla entre humanos y monstruos, sino un conflicto cósmico entre monarcas y gobernantes, con la humanidad como espectadora indefensa. Al mirar a Jingu, único ser capaz de enfrentarse a esas fuerzas, una pregunta quemaba su mente: ¿cómo apoyarlo en una batalla que nos supera? Jingu, anticipándose al impacto, ya tenía un plan. Con voz firme solicitó que convocara a los líderes mundiales. La Asociación de Cazadores de Corea contactó a representantes de 152 naciones, quienes confirmaron su asistencia. Mientras revisaba la lista final, el asistente de Jim Chul, notando su palidez inusual, no pudo evitar preguntar qué le había dicho Jingu esa mañana. Dragones, murmuró Jim Chul, recordando la visión de un ejército infinito emergiendo de la oscuridad, liderado por una bestia colosal cuyo aliento podía arrasar continentes enteros. ¿Cómo piensas enfrentarlos? Cuando los representantes llegaron, Jingu apareció desde las sombras antes de que Jim Chul terminara de anunciarlo. Con una sonrisa resignada, Jim Chul comprendió. Mientras caminaban juntos hacia el auditorio, Jim Chul preveía el caos que se desataría al revelar la verdad. Algunas naciones entrarían en pánico, pero Jingu no titubeaba. Era hora de quitar el velo. David Brennan observaba en silencio la sala repleta de presidentes, primeros ministros, gremios influyentes y el presidente de la Asociación de Cazadores. La ansiedad colectiva era palpable. Todos sentían el peso de una crisis inminente. David esperaba secretamente que Jingu los tranquilizara, pero un presentimiento más oscuro lo acechaba. Cuando Jingu tomó el podio, su voz resonó con intensidad. Pronto el mundo tendrá un momento difícil. Preguntaron si ni siquiera los cazadores de nivel nacional eran suficientes. Él lo confirmó, no podrían detenerlos. Exigieron pruebas o no les creerían. Con un gesto sutil, docenas de portales aparecieron detrás de él, brillando con energía. La audiencia quedó paralizada. Los mismos portales dimensionales que siempre representaron peligro, ahora eran convocados a voluntad por Jingu, demostrando su dominio absoluto como monarca de las sombras. Murmullos de incredulidad barrieron la sala mientras los presentes procesaban el espectáculo. Nuestros enemigos pueden abrir estas puertas en cualquier momento, explicó Jingu. Solo el tamaño de su ejército los ha detenido hasta ahora. Un representante tembloroso insinuó que Jingu podría estar aliado con esas fuerzas, mencionando sospechosamente a los aliados que habían invocado previamente. Bajo la mirada gélida de Jingu, el hombre pronto se arrepintió de su acusación. David Brennan intentó calmar las aguas, preguntó por los siguientes pasos. La respuesta de Jingu cortó el aire. La humanidad debe mantenerse lejos de las puertas. Apenas Jingu lo soltó, la sala de conferencias se llenó de tensión. Los representantes entendieron de inmediato que no era una advertencia cualquiera. Empezaron a trazar planes para mantener a sus pueblos lejos de las puertas, sabiendo que lo que venía no era algo que pudiera enfrentar de frente. Jingu, por su parte, se encontraba lejos del ruido humano, rodeado por un mar de árboles que se extendía hasta donde alzaba la vista. Frente a él se alzaba un castillo blanco inmenso, construido con una piedra que brillaba como mármol. La estructura era descomunal, no solo en altura, también en ancho, algo que hizo preguntarse si de verdad estaba hecho para él. Invocó a Beru, quien apareció de inmediato y se arrodilló sin decir nada, bajando la frente hasta tocar el suelo en un gesto de sumisión total. Jingu observó el castillo, tratando de entender si realmente necesitaba algo así. Le parecía demasiado ostentoso. Beru, con respeto, le dijo que para alguien como él no podía haber menos. Entonces Jingu notó una bandera ondeando arriba. Ese detalle lo irritó. Justo en ese momento, Belion se unió, colocándose al lado de Beru con la misma actitud reverente. Jingu se quedó en silencio hasta que cambió de tema. Le preguntó a Belion qué pasaría si él moría. La respuesta fue clara: si Jingu caía, todos sus soldados sombra también. Su existencia dependía completamente de él. Esa lealtad total era su mayor poder, pero también una debilidad. Si algún enemigo lograba ponerle fin, acabaría con todo su ejército de un solo golpe. Era una espada de doble filo que le daba fuerza, pero también lo ataba. Aigris, otro de sus caballeros sombra, fue directo. Si estallaba una guerra a gran escala, estarían en desventaja. Jingu lo miró en silencio y luego pidió a Belion una estimación real. Él calculó que el enemigo tenía una ventaja numérica de 100-1. Jingu hizo cuentas rápidas y se dio cuenta de que se enfrentaban a por lo menos 10 millones de soldados. Uno de los escépticos más vocales fue Jay Mills, cazador de rango S de Canadá. No tenía contacto directo con Jingu, pero no necesitaba uno para burlarse.
Si hubiese podido, habría descartado su advertencia como puro alarmismo. Según él, Jingu solo quería monopolizar el acceso a las puertas, metiendo miedo para quedarse con todo. En público fue tajante, no le creía absolutamente nada. Los medios hicieron eco del debate. Algunos defendían que, siendo Jingu uno de los cazadores más poderosos del planeta, su advertencia debía tomarse en serio. Otros desconfiaban de esa advertencia. En Corea, en la Asociación de Cazadores, Jim Chul observaba la situación con preocupación. Supo que muchos cazadores se estaban reuniendo en Canadá bajo el liderazgo de Mills, incluso algunos de otros países. El movimiento estaba creciendo y tenía una meta clara: desafiar las puertas a su manera. Jim Chul avisó a Jingu, quien entendió la gravedad del asunto, pero su enfoque estaba en otra parte. Sabía que enfrentar a los 8 ejércitos enemigos a la vez era una locura. Su prioridad era proteger Corea, especialmente a su familia. Por eso decidió ir primero a China para eliminar las amenazas cercanas y asegurar la zona. Sabía que si la guerra se alargaba, eso jugaría a su favor. Mientras más tiempo ganara, más posibilidades tendría de llevar a su ejército sombra hacia la victoria. Aunque el camino estaba lleno de riesgos, estaba listo para pelear. Cuando aterrizó en China, esperaba ser recibido por funcionarios del gobierno, pero en su lugar lo esperaba Liu Xinggan, el cazador más fuerte del país. Él mismo había decidido ir, dejando a un lado las formalidades. Nada más salir, Jingu vio la gigantesca puerta. Era tan enorme que podía verse desde el aeropuerto. Le confirmó que era la nueva puerta que tenía el mundo a la expectativa. Caminando juntos, Liu lo llevó hasta donde se encontraba el ejército preparado para enfrentarla. Ahí, bajo la sombra de la puerta, habían más de 100.000 cazadores chinos, listos para pelear. Jingu observó sorprendido por la cantidad y el nivel del grupo. Liu sonreía con orgullo mientras mostraba el poder de su país. No era solo cantidad, también había calidad. Todos estaban entrenados y sabían a lo que iban. Liu miró su reloj. El momento se acercaba. Jingu levantó la mano y con una orden invocó a sus soldados sombra. En un instante, la energía oscura llenó el aire y su ejército apareció, rodeándolo con presencia abrumadora. Una energía helada se coló entre las filas. Liu, paralizado por la imagen frente a él, no pudo evitar aceptar que Jingu jugaba en otra liga. Volteó hacia Jingu, impresionado por la manera tan tranquila en que comandaba ese ejército de sombras. El poder que tenía entre manos era algo que Liu apenas alcanzaba a comprender. Cerca de ellos, Beru se notaba molesto. Se paró firme al lado izquierdo de su rey, como si ese lugar le perteneciera. Jingu solo le dio un leve codazo, bajándole el tono. Era un recordatorio silencioso. Liu era un aliado. No solo Jingu hablaba con esas sombras, sino que ellas lo entendían. Antes de que pudiera procesar más, un grito rompió el silencio. Uno de los cazadores gritó que el portal se estaba abriendo. Jingu entrecerró los ojos. El silencio se volvió más denso, más peligroso. Belion, justo al lado de Jingu, se mantenía alerta. Sentía algo raro. Dijo que no detectaba ninguna presencia al otro lado, y eso lo ponía aún más nervioso. Jingu se tensó. Su instinto le decía que algo no encajaba. Preguntó por el resto de los portales en el mundo. Belion respondió que todos los soldados sombra asignados a esos lugares reportaban lo mismo: vacío total. El rostro de Jingu se endureció. Todo comenzaba a encajar, pero de la peor forma. Hizo memoria, analizó cada movimiento, y ahí entendió su error. Había pensado que los enemigos habían repartido sus fuerzas entre los distintos portales, pero no. Lo más probable era que lo habían engañado y concentrado todo su ejército en un solo lugar, lo más lejos posible de él. Al mismo tiempo, en Canadá, Jay Mills se mantenía firme, no pensaba ceder ante el miedo. Mientras el mundo entero tomaba en serio las advertencias de Jingu, él seguía creyendo en su forma. Estaba convencido de que podía proteger su tierra sin depender de un solo cazador, por más poderoso que fuera. A su alrededor, civiles salieron con pancartas, gritando con fuerza que no abandonarían Canadá, que sus cazadores los protegerían. Había esperanza, había orgullo, nadie creía que fueran a perder. Mills levantó la vista justo cuando el gigantesco portal empezó a abrirse. Igual que en China, nada salió. Los cazadores comenzaron a intercambiar miradas. Algunos ya se preguntaban si Jingu había exagerado todo y si estaban huyendo por nada. Entonces algo descendió del portal. Al principio parecía una figura humanoide, pero no era una bestia. Era un hombre, cabello rojo oscuro, barba descuidada. Su armadura brillaba en tonos plata y carmesí, elegante e imponente. Avanzó hacia Jay Mills con paso firme sin prisa. Su mirada era penetrante, casi como si le atravesara el alma. Con voz tranquila preguntó si él era el gobernante del lugar. Jay, sin saber bien cómo reaccionar, entendió de inmediato que eso no era una bestia demoníaca. El ambiente entre los cazadores se tensó, murmuraban, analizaban. Algunos recordaban que las bestias más fuertes ya habían mostrado organización, incluso lenguaje, así que esta aparición no
era tan descabellada. Tal vez ahora por fin querían hablar. Jay sonrió, le fascinaba esa posibilidad. En su mente creyó haber descubierto el secreto del poder de Jinwoo. Estaba seguro de que Jinwoo había hablado con esas criaturas haciéndose su rey, y pensó: si eso es todo, yo también puedo hacerlo. Dio un paso al frente y preguntó: ¿y si yo soy el rey? Pero la figura no se inmutó, lo miró como si nada valiera y declaró que el verdadero rey no estaba allí. En China, Jinwoo comenzaba a impacientarse. Necesitaba entender qué estaba pasando en Canadá. El tamaño de ese portal lo inquietaba desde el inicio. Pidió al encargado de comunicaciones que contactara al equipo de allá, pero como no respondían, sacó su propio celular y marcó directamente a Adam White. Adam respondió rápido, siempre formal. Jinwoo fue directo, quería saber qué ocurría cerca del portal canadiense, pero antes de que Adam pudiera hablar bien, Jinwoo escuchó gritos de fondo, aplausos, festejos. Algo no cuadraba. Le exigió a Adam que le dijera exactamente dónde estaba. El agente confesó que él y varios compañeros estaban justo al pie del portal. Eso hizo estallar de molestia a Jinwoo. ¿Cómo podían estar tan cerca sabiendo el peligro que representaba? Volviendo a presionar a Adam, necesitaba saber si había actividad, si algo más había salido del portal, porque ahora ya no era cuestión de quién tenía razón, era una cuestión de tiempo y la guerra ya había comenzado. Jinwoo escuchaba a Adam con atención mientras le confirmaba que todo seguía tranquilo. Según él, esa grieta, igual que las demás, no mostraban señales de vida. Esta respuesta le dio a Jinwoo un respiro, un instante de esperanza, creyendo que tal vez aún estaba a tiempo de evitar lo peor. Pero de repente algo en la voz de Adam cambió. Se le erizó la piel cuando el tono de la gente se quebró. Decía que alguien estaba saliendo del portal. No era una bestia ni un monstruo, era una figura humana. Confundido pero alerta, Jinwoo le ordenó con firmeza que encontrara un carro, lo que fuera, pero que se largara de inmediato sin mirar atrás. No hubo tiempo para más. Una explosión brutal interrumpió la llamada y el frío se apoderó de Jinwoo. Lo único que pudo hacer fue gritar el nombre de Adam, tratando de entender lo que estaba pasando. La conexión regresó por un instante y lo que Adam describió lo dejó helado. Los cazadores de rango más alto, gente temida y respetada, habían sido reducidos a cenizas en segundos. Aún ardían sus cuerpos y la escena era tan irreal que dolía creerla. Desesperado, Jinwoo le gritó con todo lo que tenía que escapara, que saliera de ahí mientras pudiera, pero Adam no podía moverse. El cielo se había llenado de dragones, bestias oscuras y criaturas de pesadilla, todas descendiendo juntas. Era imposible entender cómo algo así podía existir. Viendo que la única forma de salvarlo era actuar ya, Jinwoo decidió tomar el control del soldado sombra que había dejado con Adam. Era un orco de alto rango. Sin dudar lo activó y lo hizo agarrar la muñeca de la gente, listo para teletransportarlos lejos del caos, pero algo detuvo el movimiento. Esa presencia helada surgió a sus espaldas. El hombre de mirada reptiliana los observaba, su energía oscura lo cubría todo, preguntando a la sombra a dónde creía que iba. Adam quedó paralizado, mencionando el nombre de Sung. Así termina este arco. Te invito a que dejes algún comentario si te ha gustado el resumen. También suscríbete y deja tu like para seguir con esta historia y comparte para subirla lo más pronto posible y así saber qué sucede en el siguiente arco llamado Batalla Final. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys Resumen. Hasta la próxima. Yes, no, you are old.